Perdón. Vale. Os decía, los motores de corriente continua, nosotros con fines didácticos, pues hemos estado intentando, bueno, llevamos ya 3 años intentando conseguirlos. Y salvo en alguna chatarrería y eso, que a lo mejor hay alguno quemado, no hay para vender, no existen comercialmente. Llamamos y de hecho hablamos directamente, ya externalizamos la búsqueda, ¿no? Vamos a los almacenes, dice, quiero un motor de corriente continua de excitación serie o shunt. A los 2 o 3 días te contesta el comercial y te dice, no hay, eso no existe, no fabrica nadie. Los únicos que encontramos son didácticos que los fabrica una empresa vasca que se llama Lecop, que se dedica a tema de fabricación de material didáctico, y te enchufan 1.500 2.000 euros por un motor de un caballo. Cuando en el mercado, pues a lo mejor cuestan, un motor de un caballo puede costar 150 200 euros. Costaba. Bien, vale. Con lo cual, nada, impensable. Vale, los motores los veremos de todas maneras el viernes, un poco el principio de funcionamiento de esa máquina, ¿eh? Los motores de corriente alterna los vamos a dividir entre síncronos y asíncronos. Vale, la diferencia, el asíncrono lo explicamos ayer, existe lo que se llama un deslizamiento. Es decir, el rotor no gira a la velocidad de sincronismo, gira un poquitín por debajo. ¿Cuánto? Pues el deslizamiento no suele ser mucho, desde el 2% en vacío hasta el 5, 6 o 7%, algunos motores, a plena carga, ¿vale? Cuando estoy parando el motor. Pero no mucho más, ¿vale? No mucho más, no más, 7% como muchísimo. Vale, los síncronos los veremos el jueves, más que como motores síncronos, porque tampoco tienen mucho uso, ya veremos por qué. Como máquina síncrona, que serían los alternadores, tiene su función como síncrono, ¿vale? De hecho, ayer comentábamos, hoy Rubén no está, ¿no? Si no llego después. Ayer comentábamos los motores brushless. Los motores brushless. Sí, 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 llegué. Ah, estás. Ayer comentaba los motores brushless. Los motores brushless son motores síncronos con campo magnético constante en el rotor. Es un motor síncrono, ¿vale? Pero bueno, siempre tiene que ir apoyándose en un variador de frecuencia. Si no, no arranca, tiene un problema, no arranca. Pero si es la máquina, por antonomasia, es la máquina que nos genera corriente, ¿vale? Todas las máquinas que hay en cualquier generador de gran potencia, en Soto de Rivera, en cualquier central nuclear, en cualquier salto de agua, en cualquier... bueno, los aerogeneradores tengo mis dudas, no lo sé. Cualquier generador va a ser una máquina síncrona, funcionando, claro, no como motor, sino como alternador, ¿vale? Bueno, los veremos el jueves. Y en los asíncronos, entonces dividimos entre los monofásicos, veremos un poco mañana, quizás comentamos un poco mañana, y los trifásicos, que es lo que nos ocupa hoy. Y dentro de los trifásicos, bueno, ya veis que hay varios monofásicos, dependiendo del uso que le quiera dar, ¿no? En general, los de potencia serían los de bobinado auxiliar de arranque, los que montaban las lavadoras hasta hace bien poco. Hoy en día las lavadoras están montando, ya desde hace unos años, motores universales, ¿vale? También comentaremos un poco. Motores de fase partida y motores de espira en cortocircuito. Son motorinos de poco par, ¿vale? Pues para mover a lo mejor pues ventiladores o mover ventiladores domésticos, ventiladores pequeños. El ventilador clásico que compráis en verano y tal, ese lleva un motor de fase partida o de espira en cortocircuito, depende. Eh, Una pregunta. ¿Las lavadoras ahora no llevan motores brushless también? A ver, montaban. Es que no te sé decir si. A ver, desde que bajó mucho el precio de los variadores de frecuencia, ahora al final de cuentas un variador de frecuencia no es más que una placa de circuito impreso, ¿vale? En el que montaron el microprocesador, los tres, los seis, esto, si lo diré, eh, IGBTs, los transistores de tal, y puede llevar, pues eso, un arrancador suave sobre un motor, sí, de síncrono de esos. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, a ver, yo creo que las últimas que vi desmontadas montaban motores universales con regulación de tensión y arrancador suave a base de tiristores. No me parece que monten motores síncronos. De todas maneras, sería cuestión de echarles un vistazo porque esto cambia, ¿sabes? Esto puede cambiar y puede ser que algún fabricante sí que lo haga.
La idea, No, no, te pregunto porque los que venden ellos como sin escobillas, entonces son los universales igualmente. no, el Universal lleva escobillas, ¿eh? El Universal es el clásico motor del taladro, que es un Sí, sí, por motor, eso te lo decía. ese sí lleva escobillas. Ahora, pues, Porque es que yo por ejemplo, la lavadora mía ya sin escobillas y no sé si será brasles o no, pero eso te decía. Y la nevera que ya inverter también ya sin escobillas. puede ser, que lleven un pequeño inversor ahí y un motor intrifásico. Fijaros lo que digo, ¿eh? Un motor intrifásico con un inversor. Dice, pero ¿cómo trifásico? Si yo lo que tengo en casa es monofásico. Me da igual, yo cojo la monofásica, la convierto en corriente continua y luego la vuelvo a pasar a corriente alterna trifásica. No tengo problema con eso. Entonces sí que puede montar un motor brushless. La cuestión es que todo esto era caro hasta hace unos años, era muy caro, porque claro, la electrónica esa llevaba un desarrollo y unos IGBTs caros, o sea, unos transistores de efecto. La semana que viene veremos un poco de electrónica, de lo que hay un variador. Transistores de puerta aislada, que es lo que significa IGBT, ¿no? Insulated Gate Bipolar Transistor, ¿no? Transistor bipolar de puerta aislada. Os decía, estos transistores pues eran caros para determinada potencia, pero todo esto se fue abaratando, claro. Entonces llega un momento en que económicamente igual que sí que les compensa meter un motor intrifásico con un motor, o sea, un motor brushless trifásico con un campo magnético potente de estos de neodimio en el núcleo y luego un variador de frecuencia. Entonces sí que a lo mejor sí que les compensa. La idea es que, si os acordáis, las máquinas antiguas que montaban este tipo de motor, monofásicos con bobinado de auxiliar de arranque, es el clásico motor que montaban todas las lavadoras hace 20 años. ¿Qué pasa? Solo tenían dos velocidades. La velocidad de lavado, ¿no? La velocidad lenta, cambiamos los polos. La velocidad lenta gira para un lado, gira para el otro, gira para un lado, gira para el otro. Y después sacaba el agua, si os dais cuenta, la ropa mojada se quedaba en el fondo y sí, arrancaba la velocidad esta lenta y de repente pasaba a la rápida, pero la ropa no se repartía. No había un reparto de ropa más o menos equilibrado, no se repartía la carga y entonces quedaba el tambor desequilibrado y no podía ir más allá de 300, 400 revoluciones por minuto, entonces la ropa no secaba. Por centrifugado estoy hablando, por centrifugado. ¿Qué pasa? Que con la llegada de los motores universales y la regulación de velocidad por tensión, yo lo que voy haciendo es ir acelerando la velocidad de la máquina. Entonces saco el agua, pero a la vez sigo girando la ropa se va colocando y más o menos se equilibra. Y puedo llegar a velocidades de centrifugación pues de 800, de 1000 o más de 1000. Y con los motores síncronos con variador lo mismo, se podría hacer también. ¿Vale? Con lo cual la ropa prácticamente por centrifugado sale casi seca. Bien. O sea, que eso que llaman inverter eso, que No, no, hacen no. la... No, eso, cuando hablas de la máquina inverter, siempre estás hablando de una máquina de frío. No, porque yo estoy ahora con lo de la lavadora, porque me puse a buscarlo y pone inverter también. ¿Te pone inverter la lavadora? Sí. Bueno, entonces se referirán a eso, pero normalmente eso se montaba en el compresor de las máquinas de frío. Yo en la lavadora nunca lo había visto, la verdad. O sea, las máquinas Una de frío conexión directa del motor de la lavadora con el tambor, eliminando el principal desperfecto de las lavadoras. Ah, no, pues a lo mejor es normal, lo que pasa es que va directo engranado por detrás del tambor. Bueno, no lo sé, no lo sé. Cuando se hablaba de inverter, normalmente se hablaba de máquinas de frío. Bueno, máquinas de frío o congeladores o neveras, ¿eh? Ya, pues esto sí, que va el compresor directo, el motor directo al compresor. Eso es. Pues este y es lo mismo, entonces, pero igual sigue siendo el universal. No lo sé, no lo sé. Habría que echarle un vistazo. Vale. Seguimos, mirar. Entonces, lo que nos ocupan los motores trifásicos, ¿vale? Sobre todo los que más extendidos están, que son los de rotor en cortocircuito. Y jaula de ardilla. Existe una opción que vamos a ver hoy, que es los motores de doble jaula, ¿vale? Es como si tuviéramos la jaula esta del hámster, donde corre el hámster que veíamos ayer, ¿no? De los dos anillos y las varillas. Tuviéramos dos, una dentro de la otra, y ya veremos que son de distinto material ferromagnético, una y la otra, y entonces una trabaja en el arranque, la otra trabaja en condiciones, en velocidades normales, y se mejora bastante el proceso de arranque del motor. Pero bueno, habitualmente el motor
normal será el de jaula de ardilla, rotor en cortocircuito, jaula de ardilla. Vale, luego veremos, comentaremos un par de cosas sobre eso, ¿no? También existían los motores trifásicos de rotor bobinado. Les pasó un poco lo mismo que a los de corriente continua, se los comió el variador. Ventajas del motor de rotor bobinado. O sea, en el rotor no tengo una jaula de ardilla, tengo un devanado con cables, con bobinas, con ranuras, igual que en el stator. Y lo que hago es tener acceso mediante unos anillos para subirle la resistencia. ¿Qué mejorábamos? El par en el arranque, ¿vale? A costa de velocidad, es como si tuviéramos unos engranajes magnetoeléctricos o electromagnéticos, ¿vale? Bueno, y el rotor mixto que podía tener de los dos. Vale. Venga, os lo estoy enseñando en pequeño, ¿no? Ahí mejor, ¿no? Vale. El motor, la máquina. Bueno, la vimos un poco ayer, ¿no? La máquina síncrona se compone fundamentalmente del estator y del rotor. Aunque en principio el estator es igual para todas las máquinas. Bueno, no es igual para todas las máquinas, ¿eh? Aquí en el estator existen muchas variantes. Mañana cuando veamos un poco los devanaos, los tipos de devanaos, pues existen devanaos imbricados, ondulados, de una capa, de doble capa, concéntricos, excéntricos, existen un montón de cosas y en función del uso de la máquina, pues va mejor unos que otros, ¿vale? Eso lo veremos un poco mañana. Entonces, no todos los estatores son iguales. Y además, hay una cosa muy importante. A la hora de cablear el estator, yo decido el número de polos. No sé, en principio, a qué quiere decir esto de que son todos iguales. Que es igual para todas las máquinas. Bueno, en el fondo son parecidos y desde fuera yo no los voy a distinguir, ¿vale? Hasta que no me ponga a desenrollar, no veo si un motor es eso, ¿no? Concéntrico, excéntrico, imbricado, ondulado, etcétera, etcétera. Eso no lo veo. En el rotor, dice, presenta varios modelos. Puede ser de jaula de ardilla o de doble jaula, acabamos de comentar. Existe el rotor bobinado y más raramente rotores mixtos, ¿vale? Que tienen una jaula y un bobinado. Bueno, bien, más o menos, ¿no? Vale, dice, en el caso de que el rotor y el estator sean bobinados, deberá cumplir unas condiciones constructivas. El número de polos de ambos bobinados tiene que ser igual, no tiene por qué tener el mismo número de fases en el estator y en el rotor, aunque se suelen poner el mismo número de fases, 3, suelen ser trifásicos. Tiene que tener distinto número de ranuras el estator y el rotor con el fin de evitar puntos muertos en el arranque de la máquina, y la tensión por fase del rotor, bueno, ahí veis un poco tal. Es un motor, no voy a hacer mucho hincapié en él porque es un motor, repito, que está desapareciendo o ya desapareció. Económicamente o comercialmente desapareció. Otra cosa es que nos lo podemos encontrar, bueno, pues en algún taller que todavía exista. El único objetivo de este motor, que como veis tiene el rotor bobinado, tiene ranuras en el rotor, y tiene cobre y bobinas, etcétera, etcétera, y esas tres bobinas normalmente las ponemos en estrella y sacamos internamente y sacamos las tres cabezas que me quedan libres a tres anillos que veis ahí. Esos tres anillos llevan tres escobillas rozando, ¿vale? Y entonces yo tengo acceso al rotor desde fuera. No sé si veis el dibujo, ¿no? No creo que lo... Puedo hacerlo un poquitín mayor. ¿Vale? O sea, repito, aquí hay tres bobinas, se ponen en estrella, se cortocircuitan dentro, se pone ahí una regleta y se unen las tres, una regleta, vamos, se sueldan. Y los otros tres extremos de las escobillas, de las bobinas, se sacan a estos anillos, una a cada uno. Son anillos, ¿eh? No son cortados ni nada, son tres anillos, uno a cada cabeza. Luego ahí rozan tres escobillas para que yo pueda sacar el cable al exterior. Ventaja de estos motores, al poder sacar el cable al exterior, yo puedo aumentar la resistencia del rotor. Puedo calcular una determinada resistencia, luego lo vamos a ver un poco, ¿eh? Y establecer que el punto de arranque se produzca, si os acordáis de la curva del par de ayer, luego la veremos. La curva del par hacía una cosa así. Vale, el motor va a arrancar siempre aquí. Vale, pues puedo hacer, modificando esa curva, puedo hacer esta curva, la modifico y puedo hacer que arranque aquí. Pero claro, a costa de perder velocidad. Bueno, luego lo veremos, ¿eh? O sea que gano mucho par, ¿vale? Par en el arranque a costa de velocidad. Bueno, como una caja de cambios en el fondo. Es un motor más caro, lleva cobre en el rotor, más mantenimiento, lleva unas escobillas que se desgastan y unos anillos que también se desgastan, aunque no tanto como las escobillas, etcétera, etcétera. Entonces esto,
solo tenía esa emisión, con el variador de frecuencia desapareció también. Vale. Cosas que ya sabemos. Como ya hemos dicho, en el motor asíncrono se conecta el estator a la red. Este consta de 3 bobinados, de los cuales tenemos a la vista en la caja de bornas sus terminales de inicios, V y W, bueno, U1, V1, W1, O y, bueno, olvidar la nomenclatura moderna sería U1, U2, V1, V2 y W1, W2. Esta otra os la podéis encontrar en muchos motores, pero son motores antiguos, ¿no? UX, VI y WZ. Vale, eso ya lo sabemos, en realidad. Ya lo manejamos, porque en la parte de automatismos fue lo que hicimos. Veíamos el motor como una caja negra y se os explicó, bueno, pues mirar, si pongo esto con un poco lo que voy a explicar ahora, ¿no? Si pongo esto con las chapas en vertical es triángulo, si lo pongo con las chapas en horizontal en uno de los extremos y alimento por el otro, es estrella. Bueno, ahora lo vamos a ver y tengo que decirlo, porque hay que decirlo en esta parte también del curso, pero eso ya lo sabemos. Bien, el motor entonces es bitensión, quiere decir, también lo vimos, por lo tanto voy a pasar por encima de ello bastante rápido. Es bitensión, quiere decir que si un motor se conecta en triángulo a 230, cada una de las fases del motor recibe 230 voltios. Sin embargo, si lo conecto en estrella, puedo subir la tensión a 400. Eso ya lo vimos. De todas maneras, lo vamos a refrescar enseguida, ¿eh? Bien. Vale. Bueno, lo que veis debajo, fijaros, lo que veis debajo es la corriente, ¿eh? Para la tensión pequeña, la corriente grande. Para la tensión grande, la corriente pequeña. Sí, lógico, porque si yo multiplico una por la otra, me tiene que dar lo mismo. ¿Vale? La potencia del motor no cambia del triángulo a la estrella. Cambia la tensión, cambia la corriente. Una sube de triángulo a estrella multiplicada por raíz de 3. La otra pasa de triángulo a estrella dividida entre raíz de 3. Por lo tanto, no cambia nada. Vale. Placa de características. Vale, uno de los ejercicios que os propuse es que me leáis una placa de características. En este caso, mirar, ¿qué puede haber en una placa de características? Dice, en general, si la tensión de línea coincide con la primera cifra, la tensión conectaremos en triángulo. Si coincide con la segunda, se hará en estrella. Fijaros, algunas placas de características me lo dejan muy claro. Me ponen un dibujín, como por ejemplo esta que os puse aquí, ¿no? Os pone aquí la conexión, os pone la conexión en estrella, bueno, en Y, estrella, en gamma, esto sería más bien una gamma, pero bueno, en estrella. Me dice el dibujín, ¿no? Que tengo que hacer, tal, y me dice la tensión a la que lo tengo que conectar. 400 400 y consumirá 29 amperios. Vale. Si tú no quieres eso y quieres conectar la conexión en triángulo, entonces te recuerda que tienes que quitar las pletinas en ese sentido, ponerlas en el otro, tienes una conexión en triángulo y ahora tienes que conectar el motor a 230. Esto no está casi nunca, está así de claro. Bueno, depende, ¿no? Nos podemos encontrar con una placa que me pone esto y lo deja clarísimo cómo va, ¿no? Otras veces te pone en tensión nominal 230/400. Búscate la vida, ni dibujo ni nada. Bueno, pues ya sé que la pequeña tiene que ser para el triángulo y la grande tiene que ser para la estrella. ¿Vale? Con las corrientes pasa lo contrario. La grande es la que consume en triángulo, la pequeña es la que consume en estrella. ¿Vale? Bien. Más cosas. Pues normalmente empezamos por arriba, ¿no? Nos dicen que es un motor trifásico y nos ponen 3 y la virgulilla esta, ¿no? El símbolo del alterna. Nos dan la frecuencia. Nos dan, bueno, la norma de construcción, esto nos aporta bastante poco. Nos dan la velocidad nominal, pero fijaros qué velocidad nominal me están dando. Me están dando la velocidad nominal rotórica, es decir, la que entrega el motor. Todo lo que hay en la placa de características, todo lo que tiene que ver con las entradas, lógicamente es la tensión de alimentación, eso es así. Pero todo lo que tiene que ver con lo que él me entrega es lo que él me entrega. Y en el eje no entrega 3000 revoluciones, entrega 2910. Con lo cual puedo deducir que este motor es un motor directamente por esta velocidad y por esta frecuencia, puedo deducir que es un motor de 2 polos, o sea, de un par de polos. Su velocidad de sincronismo interna es 3000 revoluciones por minuto. Lo que pasa que por culpa del deslizamiento baja a 2910 a plena carga, ¿eh? El dato que me dan aquí es
cuando el motor está cargado a tope, cuando está consumiendo los 50 amperios, si está en triángulo, los 29 si está en estrella. ¿Vale? De aquí para arriba, es decir, si yo pongo el motor a media carga, pues serán 2930. Y si lo dejo en vacío, pues serán 2960, no lo sé. Eso no lo sé. Tampoco me importa porque el dato que me importa a mí es el del motor a plena carga. ¿Vale? Consumiendo la intensidad nominal y entregándome la potencia nominal. En este caso, 15 kilovatios. Ojo, esto es lo que entrega en el eje. ¿Vale? No lo que consume de la red. Lo que consume de la red podría sacarlo. Porque fijaros que también me da el coseno de phi. ¿De acuerdo? Si tengo la tensión en triángulo, si tengo la tensión, tengo la intensidad y tengo el coseno de phi, tengo la potencia absorbida. La potencia absorbida es tensión por intensidad por coseno de phi y por raíz de 3. Raíz de 3, v por i por coseno de phi. La eterna fórmula que nos está persiguiendo todo el año. Vale, pero eso no son 15 kilovatios. Tendrán que ser más. Porque 15 kilovatios es la potencia nominal del motor, que es la que me entregan en el eje. ¿Vale? Con lo cual podría sacar el rendimiento. El rendimiento de una máquina es la potencia que entrega en la salida, que me la da la placa de características, partido por la potencia que consume de la entrada, que también me la da, aunque de forma indirecta, la placa de características. Bien, si está en triángulo, raíz de 3, 230, 50, coseno de phi 0,9, o raíz de 3, 429, coseno de phi 0,9. Lo mismo, el factor de potencia es un dato que varía con la carga. No es lo mismo un motor a media carga que un motor a plena carga. Este es el coseno de phi a plena carga. ¿Vale? A plena carga. Cuando el motor está entregando la potencia nominal, el giro nominal tiene un coseno de phi nominal y un consumo de corriente nominal. Todo eso es lo que me dice la placa de características. ¿Qué más cosas me puede decir? Hombre, me puede decir el peso, en este caso no me lo dan. Me puede decir el índice de protección, esto lo visteis con ESPE, los motores también tienen un índice de protección. Tener en cuenta que el índice de protección, acordaros que eran dos números, el primero me indicaba la protección contra la entrada de sólidos y el segundo la protección contra la entrada de líquidos. Bueno, pues este es un IP54, no está muy protegido, ¿vale? También me pueden, en alguna placa me pueden dar el índice IK, ¿vale? El de golpes, que también lo visteis con ESPE. Hay un anexo en el reglamento que nos habla de los tres números, ¿no? Del índice IP, que son dos números, y el índice IK, que es uno más, ¿no? De golpes, ¿no? De los julios que soporta ante un determinado golpe. ¿Me puede indicar más cosas? Pues sí. Por ejemplo, en este caso no me lo indica, pero me puede indicar, y a veces me ponen hasta un dibujín, la posición de trabajo. Un motor puede trabajar con el eje horizontal, con el eje vertical, con la potencia saliendo por arriba o con la potencia saliendo por abajo, o apoyado sobre una pared, atornillado a una pared. Esa posición también me la pueden decir, ¿vale? Y luego aparece la clase, ¿vale? Esta clase no lo vamos a desarrollar mucho, pero no es lo mismo un motor, podéis entender que no es lo mismo un motor que arranca a las 8 de la mañana y se apaga a las 10 de la noche, porque es un ventilador, por ejemplo, que un motor que está arrancando y parando una vez a la hora, que un motor que está arrancando y parando, arrancando en sentido contrario, parando, arrancando cada 5 minutos. No podéis entender que no es lo mismo. Entonces, ahí entra la clase del motor, ¿vale? Repito, no lo vamos a extender mucho, pero en la placa de características también viene eso, ¿vale? Porque el motor que hace eso último que acabo de decir, pues se supone que es un motor más protegido, claro. Tiene que térmicamente, tiene un estrés mayor que el que yo arranco a las 8 de la mañana y lo paro a las 10 de la noche. O sea, es un régimen completamente permanente. ¿De acuerdo? Entonces también me pueden informar de eso. Y alguna cosa más, no sé. Entonces, os he puesto en el ejercicio una placa de características y os hago una serie de preguntas sobre ella. Bueno, fácil, sencillo y muy tal, ¿no? Bien, placa de características. ¿Qué más? Mirad, bueno, esto lo pasamos rápido porque en realidad ya lo vimos. Os lo dejo ahí para que os recuerde, ¿vale? A modo de recordatorio, lo tenéis en la documentación. Cuando yo estoy en estrella lo alimento con 400, pero la fase recibe 230.
y el motor consume 29 amperios. Cuando lo tengo en triángulo, la fase es a 230, perdón, la tensión de línea es a 230, la fase recibe 230 igual que antes, el motor no se entera de que está trabajando en triángulo en estrella, eso él no lo sabe, porque su fase recibe 230, y entonces el consumo de la línea son 50 amperios. Tener en cuenta que por aquí circulan 29 amperios y por aquí también circulan, aunque no lo pinté, 29 amperios, por aquí, por aquí por las tres fases circulan 29 amperios. Por dentro. Lógico, si a esta fase la someto a 230, ella consume 29. Si yo esta fase la someto a 230, ella consume 29. Es decir, el motor no cambia de régimen, funciona exactamente igual. Solo que visto desde el exterior como una caja negra, resulta que lo tengo que enchufar a 400 o a 230. En un caso, la tensión es la que se reduce, ¿no? La tensión de línea de 400 pasa a 230, se divide entre raíz de 3 y la intensidad es única. Y en el otro caso es la tensión la que es única, solo hay una tensión, y es la intensidad la que se divide entre raíz de 3, de 50 fuera a 29 dentro. ¿Vale? Pero bueno, esto ya lo habíamos visto. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, pararme y preguntar. Vale. Esta la paso en claro, ¿vale? Motor en estrella, motor en triángulo, cómo está montado, etcétera, etcétera. Esta vamos, no la comento. Son 3 chapas. La tercera chapa en estrella se pone ahí para que no se pierda y ya está. Y cuando necesite ponerlo en triángulo, en vertical, a funcionar. Bien. Campo giratorio, también lo voy a pasar porque lo vimos más extensamente ayer. No me paro mucho en él porque además no me gusta como lo explica aquí. Me gusta más como lo tengo explicado en la otra presentación que os hice ayer. Por lo tanto, bueno, como estaba en la documentación el año pasado, pues capturamos estas pantallas, las metimos aquí, pero bueno, igual era bueno meter las otras aquí. Bueno, aquí os explica, ¿no? El campo giratorio, cómo va girando, etcétera, etcétera. Bueno, no me gusta cómo lo explica, repito, está mejor explicado como lo hicimos ayer. Bien, el principio de funcionamiento, lo mismo. ¿Vale? El campo magnético giratorio generado en estator induce un rotor, una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz genera una corriente que crea su propio campo magnético que intenta engranar con el estator. Vale. Bueno, muy guapo. Y fórmulas, ¿vale? El deslizamiento. No me gusta meter tanta formulaca sin imágenes, pero hay veces que no me queda más remedio. Mirad, N1 lo llamo la velocidad del campo del estator. Sale directamente de 60F partido por P. Esto es N1. Bueno, en realidad F partido por P, si lo quiero en revoluciones por segundo. Pero como lo quiero en revoluciones por minuto, multiplico por 60, que es lo que os decía ayer, ¿no? Entonces tengo la velocidad en revoluciones por minuto del campo magnético del estator. Ojo, del campo magnético del estator. En el estator no se mueve nada como su nombre indica. Está estático. ¿Vale? Pero el rotor es otra cosa. El rotor sí que se mueve. Y se mueve a una velocidad distinta. ¿Cuánta? Pues la diferencia de las dos sería el deslizamiento. En revoluciones por segundo. O revoluciones por minuto. Depende cómo la calculemos, ¿no? Vale, si divido la diferencia de velocidades N1 menos N2, que es la velocidad del deslizamiento, entre N1 y lo multiplico por 100, me da el deslizamiento en tanto por 1 o me da el deslizamiento en tanto por 100. ¿Vale? Bien. Bueno, como saco las frecuencias, o sea, como saco las velocidades, pues 60F partido por P, no tiene más. ¿Vale? ¿Y qué más? Bien, dice, sabiendo el deslizamiento puedo calcular la velocidad de giro, si sé la frecuencia de la red y el número de polos. Bueno, esto de aquí, ¿no? Disculpa, Alberto, una Sí. preguntina sobre el tema de la frecuencia. ¿En la chapa te pone el número de pares que tiene? No, ¿O lo tienes que calcular tú? depende del fabricante, normalmente no. A veces te lo ponen, 2P igual 4, 2P, y además te lo indican así, 2P igual 6, 2P igual 8, ¿no? Para indicarte dos polos, que son 4, ¿vale? 4 polos. Te indica el número que hay detrás del igual. 2P igual 4, 2P igual 2, 2P igual 6, 8, siempre un número par, tiene que ser, ¿eh? Porque claro, siempre van norte-sur. No te suele indicar eso, pero, repito, depende del fabricante.
Pero si hay un dato que siempre te indican, que es la velocidad rotórica. Ese te lo van a poner sí o sí. Si la velocidad rotórica está un pelín por debajo de 3000, como es el caso de la placa característica esta que vimos, ¿no? 2910, entonces el motor es de 3000 vueltas. Eso quiere decir que son dos polos. 60 por 50 partido por 1. ¿Vale? Aquí en la fórmula esta. 60 por 50 Vale, partido vale. por 1. Sí, vale, vale. 3000. Como no te van a decir que es 3000, te van a decir que el motor gira a 2910. Vale. ¿Qué otros Ujú. números te pueden dar? Pues te pueden dar, por ejemplo, 1420. 1420, pues lógicamente tiene que ser 1500. Y 1500 es 60 por 50 partido por 2. 3000 entre 2. O sea que ya va a ser 4 polos. Sí, Vale, la siguiente te vale. dirán que va a 920. Su velocidad rotórica es 1000. 60 por 50, 3000 entre 3. Ojo que en el denominador no van Ujú. los polos, van los pares de polos, ¿eh? Sí, los pares. Divido entre 1, entre 2, entre 3 pares de polos. ¿Vale? O sea que aunque no te den los pares de polos en una máquina, aunque no te los den en una placa de características, eso se saca de la velocidad rotórica. Es muy fácil. Buscas el inmediatamente superior, pues 2900, 3000. 1400, 1500. 900, 1000. ¿Vale? Siempre el inmediatamente superior. Más redondo, quiero decir. Claro, luego viene el Sí. de 3000 entre 4, que serían 750. 3000 entre 5, que serían 600. ¿Vale? 3000 entre 6 son 500. Y así sucesivamente. Son motores más raros, ¿eh? Los motores habitualmente los tendrás de 3000 o de 1500. No es habitual que te encuentres un motor más pequeño. O sea, de menos revoluciones. Ujú. De acuerdo. Sin Vale, embargo, aclarado. sin embargo, en los alternadores sí, pero ya lo veremos. Vale. Bueno, cuanto más polos, más par, ¿no? Cuanto más polos, más par. Sí, hay igualdad de potencia, sí. Dos motores de. Entonces, para mover una cinta sí que hay motores de 750 revoluciones con mucho par, No, a que no, luego... no, porque lo hacen al revés. O sea, ellos siempre cogen igualmente un motor de 1500 y luego lo que hacen es ponerle una reductora. Ya, sí, lo de la reductora lo vi siempre, pero sí que había alguno de 750 RPMs Sí, puede ser, en puede ser. algunas, No digo que no en algunas exista. cintas. Digo que es más raro que te lo encuentres. Claro, 750 ya es el de 4. Vamos, el de 4 pares que son 8 polos. Puede ser. 8 polos. Pero habitualmente la reducción de velocidad, pues claro, tú no puedes hacer que un motor gire a 3000 vueltas y Os dejo la. un segundo que me están llamando. Vale, de acuerdo, buen viaje. Eh, os decía, un motor girando a 3000 vueltas no se lo puedo enchufar directamente a una cinta. ¿Vale? No, no puede ser, es imposible. Me tira el material, la cinta va a ir más despacio. Y entonces, ¿qué me hace la reductora esta que le ponemos? Pues hace las dos funciones. Me baja la velocidad y me aumenta un montón el par. Daros cuenta que a igualdad de potencia, ayer vimos la fórmula, la potencia es el par por la velocidad. ¿Vale? Si yo tengo una potencia X, la que sea, 100 caballos, la puedo sacar con mucho par y poca velocidad. Daros cuenta que es una multiplicación, ¿eh? Es una multiplicación directa. La potencia es igual al par, torque, por la velocidad. Velocidad angular. Esto dimensionalmente hablando, para que esto salgan vatios, esto tiene que venir expresado en newtons metro y esto tiene que venir expresado en, os decía ayer, ¿os acordáis de la historia esta? Radianes por segundo. Y era un poco raro, ¿vale? Porque normalmente las velocidades las tenemos en revoluciones por minuto. Bueno, radianes, para que esto cuadre dimensionalmente tiene que ser así. Pero eso ahora mismo me da igual, ¿vale? Las dimensiones, o sea, las unidades me da igual. A lo que voy es a lo siguiente. Si yo tengo 100 kilovatios, un motor de 100 kilovatios, pues lo puedo sacar con mucho par o poca velocidad o con poco par y mucha velocidad. Normalmente el motor pues vendrá con poco par y 3000 vueltas o 1500. ¿Cómo cambio el tema? Pues con una reductora, ¿vale? Una reductora no es más que un sistema de engranaje piñón, ¿no? Piñón corona, ¿vale? Y entonces el motor entra la corona grande y la carga está en la corona pequeña, en el piñón pequeño.
Está engranado uno con el otro. Y entonces, claro, por cada revolución, al revés, ¿no? Lo dije al revés. El motor lo tengo engranado aquí. Estos son dientes, ¿eh? Y esto también, van engranados uno en el otro. El motor lo tengo engranado, o sea, lo tengo cogido aquí. Y este motor a lo mejor gira a 1500. Pero claro, esta ruedina está girando a 1500 y esta rueda grande a lo mejor se divide entre 10, está girando a 150. Y me diréis, coño, acabas de cargarte el motor que era de 1500, resulta que gira a 150. Sí, pero el par motor que aquí era de 1 newton metro, aquí es de 10 newton metro. O sea, dividí entre 10 la velocidad, pero multipliqué por 10 el par. La potencia es la misma. ¿Vale? Con la ventaja de que al multiplicar el par puedo mover cargas muchísimo más pesadas. ¿Más lentamente? Sí, pero más pesadas. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. Vale. De aquí en principio nada más. Acordaros, cuando yo necesito saber la velocidad rotórica de un motor, simplemente saco la velocidad estatórica como 60F partido por P, ¿vale? Esta sería la velocidad 1, la velocidad síncrona, la velocidad del campo magnético del estator, ¿vale? Esto no es una F, es un N1 igual. Saco la velocidad rotórica, estatórica, la del campo magnético del estator, y luego le resto el deslizamiento, si me lo dan. Os lo digo porque hay un ejercicio en el que os voy a pedir eso. O sea, hago el resto el deslizamiento, ¿vale? Me dicen, ¿y el deslizamiento es del 4%? Vale, pues en la fórmula tengo esta de aquí y esta de aquí. Me dicen que es el 4%. Vale, pues no es más que despejar N2 para saber la velocidad rotórica. ¿Vale? Es así. Bien, a ver cómo lo hacéis. Luego lo comentaremos de todas maneras. Vale. ¿Os suena esta fórmula? Sí, nos suena porque hicimos el ejercicio antes de ayer. Vamos, el viernes. Hicimos un ejercicio en el que aparecía que la tensión por espira de un transformador era 4,44 por la frecuencia, por el flujo, por los teslas, por no sé qué hostias. Fijaros, es que es lo mismo. Un motor y un transformador es exactamente lo mismo. Dos circuitos eléctricos, ¿no? El estator y el rotor en el caso del motor, primario y secundario en el caso de un transformador, y un circuito magnético que los une. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está que en el motor el circuito secundario gira. Está loco, ¿no? Lo he montado sobre un rotor y gira. Y entonces eso cambia determinadas cosas físicamente, ¿no? Hay una física ahí que empieza a funcionar que cambia. Pero electromagnéticamente y electrodinámicamente es lo mismo. Por lo tanto, la fórmula que se emplea es la misma. La tensión del primario es 4 veces 4,44 K. Bueno, K es una constante, ¿no? En la que entran el número de espiras por fase de cada bobinado, factores de paso, distribución de los bobinados, etcétera, etcétera, del estator o del rotor. La frecuencia y el flujo, ¿vale? La frecuencia y el flujo. Y entonces me da la fuerza electromotriz del estator, es decir, la alimentación que yo le tengo que dar al estator. Y, consecuentemente, la misma fórmula en el rotor. Y me aparece una fuerza electromotriz inducida, en este caso, en los devanados del rotor. En la bobina, en el devanado del rotor no, que no existe. En la varilla, ¿no? En la varilla va a aparecer ahí una fuerza electromotriz. Bien. Nada que hacer con esta fórmula. Solo la puse porque vierais que electromagnéticamente o el tratamiento va a ser muy parecido en un transformador y en un motor. Con las correspondientes diferencias. Vale. El par motor. El par motor lo identificamos, dice el par en mecánica, es la fuerza que se ejerce para hacer girar un eje multiplicada por la distancia del punto de aplicación al eje. Es decir, la fuerza por el brazo. Claro, todos entendemos, ¿no? Si yo tengo la famosa palanca de bueno, no sé de quién era, iba a decir de Arquímedes, pero igual la cago. La de dadme una palanca y mover el mundo, ¿no? Vale, si yo tengo una piedra y aquí tengo, vamos, un punto de apoyo, dame un punto de apoyo, ¿no? No sé qué dije antes. Dame una palanca, no, dame un punto de apoyo. Yo quiero mover esta piedra, ¿vale? Y tengo aquí un punto de apoyo, ¿qué hago? Meto aquí una palanca, ¿vale? Y hago fuerza aquí.
¿vale? Fijaros, lo que estoy haciendo es ejerciendo sobre el punto de apoyo, estoy ejerciendo un par. ¿Por qué? Bueno, en realidad tendría que hacer la fuerza mejor así, ¿no? Hago la fuerza así. ¿Qué estoy haciendo? Una fuerza por un brazo, ¿vale? Por esta distancia. Es decir, un par es un par. Esto está expresado en newtons metro. Cuanto más newton, más par. Cuanto más metros, más par. Fijaros que si yo hago la fuerza, en vez de hacerla ahí, la hago aquí, todos, ¿no? Más o menos prácticamente, tenemos en la idea, en la cabeza de que si yo hago la fuerza aquí y la palanca me lo soporta, estoy haciendo muchísima más fuerza. No. A igualdad de fuerza, si yo me alejo del punto de giro, no estoy haciendo más fuerza. La fuerza es la misma. Lo que estoy aumentando es el brazo. Entonces, lo que aumento es el par. Aumento mucho el par. Este par se ve aumentado porque se ve aumentada la distancia. No porque se ve aumentada la fuerza. Repito, ¿eh? Yo soy el mismo, hago la misma fuerza aquí que aquí. Vale. ¿Eso en qué se traduce? Pues fijaros, se traduce en que si este palo de aquí es muy corto, aquí tiene que haber una fuerza mucho más grande, porque tienen que estar igualadas. La fuerza por el brazo en la parte izquierda del punto de apoyo es igual a la fuerza por el brazo en la parte derecha del punto de apoyo. Lo mismo, fuerza pequeña, distancia grande, fuerza grande, distancia pequeña, y entonces puedo mover una carga muy grande. Vale. Esto que es mecánica, ¿cómo nos aplica a nosotros? Bueno, pues el motor, lógicamente, lo que está haciendo es hacer girar un eje, ni más ni menos. No está moviendo nada linealmente, si os dais cuenta. Luego ya para que lo mueva linealmente ya me encargaré yo de enchufarle ese motor a una cinta transportadora o a una rueda de un motor, de un coche, para que el movimiento rotatorio se convierta en lineal. De un motor eléctrico, de un coche, claro. El motor de explosión también, porque en el fondo también aparece un par de giro. Vale, ese par es la fuerza, repito, que el motor hace en el eje. Y depende, como veis, en el caso de un motor, esto es mecánica, ¿no? Esta parte de aquí arriba es mecánica, física, si queréis. En el caso de un motor, depende de quién, del flujo, bueno, una constante que engloba el número de conductores, factor de acortamiento, forma del rotor, etcétera, 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 pero es una constante una vez que construye el motor, del flujo, es decir, del campo magnético y de la corriente, bueno, y del coseno de phi, pero eso no lo puedo controlar, y de la corriente del rotor, la corriente del rotor. ¿Yo cómo controlo la corriente del rotor? Pues no puedo, porque el rotor no tengo acceso a él, a no ser que tenga un motor de rotor bobinado, que entonces sí que tengo acceso a él. Si tengo acceso a él, puedo acceder a esta corriente y entonces puedo modificar el par en función de esa corriente. Si no tengo acceso a él, como es un motor de rotor en jaula, de rotor en cortocircuito, no hay acceso a él, lo único que me puedo comunicar con esa corriente es con el flujo, ¿vale? Con el flujo magnético, que también es una derivada de la tensión que yo le meto en el estator de la máquina. O sea, básicamente de la tensión que le meto al estator de la máquina. Entonces, si le meto la tensión nominal, tendré el par nominal, a la velocidad nominal, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer con un variador de frecuencia es jugar con la frecuencia, pero jugar con la tensión para darle más o menos flujo, más o menos campo magnético al rotor. Por lo tanto, también tengo controlado el par. Bueno, ya lo veremos. ¿Vale? Puedo hacer una regulación de velocidad a potencia constante o a par constante. Ya veremos un poco eso. ¿Vale? Entonces, definitivamente el motor, su par, ¿no? Su fuerza en el eje, depende de la tensión nominal, de la tensión que yo le ponga en el estator y nada más, porque la corriente y el flujo son derivadas de esa. Vale. Vale, el par nominal de la máquina es el par que desarrolla la máquina en las condiciones nominales de potencia útil, nominal y velocidad del rotor. Es decir, que este dato, mirad, solo encontré una vez en mi vida un motor que en vez de darme la potencia, me daba, como te dan la potencia y la velocidad, acabo de decir que la potencia es el par por la velocidad. Como te dan la potencia y la velocidad, puedes hacer esta fórmula, ¿no? P partido por N y multiplicarlo por 716. Este 716 sale porque normalmente la velocidad nos la dan en revoluciones por minuto y hay que hacer esa modificación, ¿no? Entonces puedo sacar el par en newtons metro. Perdón, en este caso es en kilogramos metro. Kilogramos fuerza, metro. En kilogramos fuerza, metro.
Podría sacar los newtons metro también, multiplicando por 9,8, etcétera, etcétera. No es el caso, no me importa. Os decía, solo me encontré una vez un motor que me trajo un alumno de un barco inglés, supongo, o americano, no sé. Y lo trajo una vez, no trabajaba aquí con Marta, estaba en el otro lado. Y al mirar la placa de características, resulta que aparecía en la placa de características, no aparecía la potencia, aparecía el torque y la velocidad. Y digo que era americano porque ponía 60 hercios, no por otra cosa. La placa ponía 60 hercios, daba el torque, en vez de la M ponía una T, torque, que además lo daba en libras fuerza por pulgada, o sea, una movida muy gorda, ¿vale? Y en revoluciones por minuto, eso sí, ¿vale? Las revoluciones por minuto. Pero en vez de darme en kilogramos fuerza por metro, me lo daba en libras fuerza por pulgada, o sea, una paranoia muy gorda. Y entonces tenías que sacar la potencia a partir de ahí, ¿no? Porque me preguntaba, ¿y la potencia? Y yo, pues esto es física, compañero. No es otra cosa, mirar la placa característica, si no te la da, hacer las conversiones correspondientes. Vale. Entonces, ese sería el par nominal de la máquina. ¿Dónde está el par nominal de la máquina? Pues el par nominal de la máquina, esta es la curva del par, pues el punto de trabajo de la máquina estará pues por aquí. Aquí lo tenéis, ¿no? Par nominal, aquí. Este es el punto de trabajo de la máquina. Vale. Pero hay más. Quiero decir, este es un punto bastante bajo de la curva, porque fijaros, de hecho en el arranque tenemos más par que después el par nominal. Sí, es verdad, tenemos un par brutal en el arranque, tenemos mucha fuerza en el arranque. Este motor da mucha fuerza en el arranque. ¿A costa de qué? A costa de intensidad. Mucha intensidad, lo veíamos ayer, ¿eh? En vez de la intensidad nominal, 5 o 6 veces la intensidad nominal. ¿Vale? Luego va acelerando en la parte inestable de la curva, os decía, más velocidad, más par, más par, más velocidad, hasta que llega un punto que es el par máximo, que hay una inflexión, ¿vale? Hay un cambio de tendencia. En vez de ser más velocidad, más par, es más velocidad, menos par. Abajo está la velocidad y a la izquierda el par, ¿eh? Más velocidad, menos par, hasta que llega un momento que se iguala con el par resistente. El par motor se iguala al par resistente y se estabiliza la velocidad. Hay una velocidad y un par. Un par ahí. Vale. Dice, el par de arranque es el par en el que da la máquina en el arranque, o sea, en el instante de la velocidad cero. Como en ese instante el deslizamiento es máximo, claro, daros cuenta que el deslizamiento en el momento del arranque es 100%, ¿no? El campo magnético del estator ya está girando a 3000 vueltas y el motor está parado. Velocidad estatórica 3000, velocidad rotórica 0. Está parado. Ojo, estoy hablando del milisegundo 1 después de conectar la tensión. En el milisegundo 1, los campos magnéticos del estator ya están girando a 3000. Y sin embargo el rotor está parado. Hay una inercia ahí, no puede arrancar así, tal, ¿no? Entonces, en ese instante, el deslizamiento es 100%. ¿Vale? El deslizamiento es 100%. Vale, como en ese instante el deslizamiento es máximo, se puede deducir de la fórmula I2, de la I2, que la corriente será muy elevada, bastante mayor que la velocidad en régimen nominal. Claro, estábamos en lo que os decía, ¿no? Estábamos hablando de que la corriente I2, la corriente del secundario, es 5 o 6 veces la intensidad nominal. Y por lo tanto, la corriente del primario, fijaros que estoy hablando en términos de transformador, ¿eh? Este motor, en el momento del arranque, es un transformador. No se mueve ninguno de los dos devanados, ¿no? El estator porque no se va a mover nunca, es estático, y el rotor porque en ese preciso instante está parado. Entonces tengo un transformador. Tengo un transformador y además lo tengo en cortocircuito. Es como si estuviera ensayando el transformador en cortocircuito. O sea, la corriente se me dispara. Y a la tensión nominal en el primario. Corriente, cortocircuito, que acordaros que reducíamos la tensión del primario para hacer ese ensayo, pero aquí no la reducimos. Con lo cual tenemos un cortocircuito. Claro, instantes después el motor ya va lanzado, ¿vale? Tarda 300 milisegundos si está en vacío, ¿eh? Si está en carga, pues a lo mejor tarda un par de segundos en llegar a la velocidad nominal y entonces la cosa cambia. Dice, en la práctica lo que interesa es conocer la relación entre el par de arranque y el par nominal. La curva del par motor en función de la velocidad, que es esa. Bueno, bien. A ver, yo entiendo que estos son conceptos un poco abstractos, ¿eh? Pero tenéis que, ir teniéndolos un poco en cuenta, ¿no? Vale, dice, como vimos, el par motor depende de, os decía, el par motor depende de la intensidad y del flujo. Ya lo habíamos visto en la fórmula anterior.
Influencia de la tensión. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa cuando reduzco la tensión? Voy a ir bastante rápido ahora. Fijaros, si la tensión se reduce, la curva del par se reduce. Pero ojo, se reduce de forma cuadrática. Si yo divido la tensión entre 2, resulta que se divide el par entre 4. Eso ya os lo había adelantado ayer. Con lo cual, sí que hay una cierta regulación de velocidad, pero a consta de par. ¿Vale? Entonces, ¿puedo reducir la intensidad del secundario, o sea, del rotor, y por lo tanto la del primario reduciendo la tensión? Sí, pero pierdes el par en forma cuadrática. Mitad de tensión, cuarta parte de par, ¿eh? El par se divide entre el... O sea, el cuadrado de lo que reduzca la tensión. Vale. Por lo tanto, la influencia de la tensión, si quito tensión, quito par, al cuadrado. Vale, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Qué pasa si modifico la frecuencia? Hostia, esto me queda un poco... tal. Dice, la corriente I2 depende del flujo, ya que I2 es proporcional a E2. Bueno, y esta depende del flujo. Esto es un poco rollo. Vamos a la figura, que es lo que nos interesa. Mirad, al disminuir la frecuencia, resulta que aumento el par. ¿Vale? Sí que aumenta el par, pero la consecuencia es que baja la velocidad. Coño, blanco y en botella, ¿no? Perfecto. Bueno, blanco y en botella sería leche, que no viene al cuento ahora. Me viene perfecto esto. O sea, disminuyo la velocidad y aumento el par. Ya, ¿y cómo disminuyo la frecuencia? Porque la frecuencia es un parámetro bastante complicado de disminuir. Tengo que hacer que la señal vaya más lenta. ¿Eso cómo lo hago? Pues no se pudo hacer durante muchos años, era imposible. La teoría estaba ahí de sí, si disminuimos la frecuencia, todo de puta madre. ¿Pero cómo disminuimos la frecuencia? Pues hasta que no se consiguió la parte de electrónica de control con los microprocesadores y la parte de electrónica de potencia con los IGBTs que os decía antes, y se implementó ahí una serie de disparos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo lo que vamos a ver la semana que viene, pues esto no se pudo hacer. Por lo tanto, el motor, con esto nos olvidábamos, fuera, no se puede hacer. Cuando esto se pudo hacer, lógicamente este motor triunfó. ¿Vale? Bien. Bueno, ya veremos que puedo hacer que el par aumente cuando baja la velocidad, o puedo hacer que el par se mantenga cuando baja la velocidad. Es decir, una regulación a par constante o a potencia constante. Eso va a depender un poquitín de la carga que quiera mover. No es lo mismo un ventilador que una amasadora, que un coche eléctrico, que una elevadora, ¿no? Un motor que está elevando en un puente grúa. No es lo mismo. Las cargas no son iguales. Hay cargas, por ejemplo, una amasadora, pues no te arrastra, ¿no? Quiero decir, tú haces girar y aquello, tienes un fluido ahí dentro que no es newtoniano, ¿no? Se comporta como un sólido, casi, ¿no? La masa, quiero decir, de pan. Sin embargo, el ventilador, pues es una carga exponencial. Es decir, cuanto más rápido gire, más volumen de aire mueve, más resistencia ofrece, ¿vale? Otra cosa es levantar una carga con un puente grúa. Esa carga está trabajando contra la gravedad. No es lo mismo un tren bajando una pendiente. Hay que frenarlo. Quiero decir, aquí va a haber un montón de variantes que tenemos que ver qué hacemos con ese motor y ese variador para que nos responda de una manera o de otra. Y ahí estarán los ajustes del variador. Lo veremos la semana que viene. Vale. ¿Qué más? Influencia del deslizamiento. Bueno, el deslizamiento es una consecuencia. No puedo modificar el deslizamiento como me dé la gana. Quiero decir, el deslizamiento es una consecuencia de que yo cargue más o menos el motor. Si lo cargo más, tendré más deslizamiento. Si lo cargo menos, tendré menos. Pero si es verdad que el deslizamiento, pues, o sea, si pintamos en una curva, en una gráfica, la variación del deslizamiento con respecto al par, pues veremos que en el arranque el deslizamiento va a ser prácticamente, aquí sería 1, aquí abajo sería 1. Luego va bajando, 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 hasta que el deslizamiento se convierte, no, al revés, ¿no? Que sería la velocidad de sincronismo, sería un deslizamiento del 2%, y a medida que voy cargando el motor, va dándome más par y menos deslizamiento, hasta que cuando está frenado me está dando este par, y el deslizamiento es el 100%. Bueno, el deslizamiento es una consecuencia, ¿vale? No podemos influir sobre él. O sea, quiero decir, yo puedo modificar la tensión, puedo modificar la frecuencia, pero no tengo nada desde el exterior para modificar el deslizamiento, la carga, ¿no? No, desde la alimentación no puedo, desde la carga sí. Bueno, es una consecuencia. Diversos factores que intervienen en el funcionamiento de la máquina. Bueno,
El deslizamiento, decíamos. La resistencia rotórica. Claro, aquí entramos en el terreno de los motores en los que tenga acceso al rotor. Los motores de jaula de ardilla no tengo acceso al rotor, esto no tendría sentido. Sin embargo, en los motores de de rotor de Banao, sí que tengo acceso al rotor. Y entonces, fijaros, si la curva del par con el rotor en cortocircuito, ojo que lo que estoy diciendo, el rotor del motor está en cortocircuito, son de Banaos, pero está en cortocircuito, ¿vale? Entonces se asemeja mucho su funcionamiento al funcionamiento del rotor en jaula. No perder de vista que estamos hablando de un motor cuyo rotor no está en jaula, cuyo rotor tiene ranuras, bobinas, etcétera, etcétera. Es un motor más caro, con anillos rozantes, al que veíamos al principio, ¿eh? Si yo cortocircuito esos anillos, se convierte en un motor de rotor en jaula y se comporta igual. Pero si yo accedo a los anillos y le voy dando resistencias, un valor de resistencia mayor, conecto unas resistencias, ahora lo vamos a ver enseguida. Si conecto unas resistencias, modifico la curva del par en este sentido. Entonces yo puedo poner una resistencia del valor adecuado para que el par en el arranque sea máximo. ¿A costa de qué? A costa de perder velocidad, porque claro, si yo dejo este motor así, mi velocidad de giro sería esta. Para el par, este es el par resistente, ¿eh? Este es el par resistente, o sea, el par que ofrece la carga. Vale, pues no lo dejes ahí. Quítale resistencia, ponle otro valor de resistencia, pasas esta curva, ponle otro valor de resistencia, pasas esta curva, y quítale toda la resistencia y ya pasas a la curva nominal. Y entonces tendrás una regulación de velocidad, más o menos una regulación de velocidad, en un amplio espectro, ¿vale? Puedes hacer que el motor gire más rápido o más lento, pero ese no es el objetivo. El objetivo es tratar de mantenerse siempre por encima de un valor de par, para cargas muy exigentes. ¿Dónde se montaban estos motores? Pues habitualmente en elevación, ¿vale? Es decir, en las grúas estas de obra que veis, la mayoría montaban las grúas estas que tienen un contrapeso, bueno, la grúa de obra, ¿qué coño? Ya sabéis todos lo que es una grúa de obra. En los puentes grúa, ¿no? A todo aquello que tenía que elevar en suspensión una carga, ¿no? Ladrillos o cemento, o en un puente grúa, pues una chapa, no sé qué. Todo aquello que tenía que elevar en suspensión montaba un motor de estos, ¿no? Las grúas que hay en el musel, ¿no? Del cargar el mineral, todo esto llevaban un motor de rotor embobinado con resistencias rotóricas. Y el mando que tenía el tío era como una especie de palanca con marchas, ¿no? Entonces, al arrancar, metía toda la resistencia, arrancaba con todo el par, y cuando iba ya más o menos lanzado, metía segunda velocidad, quitaba un cacho de resistencia, tercera velocidad, quitaba otro cacho de resistencia, cuarta velocidad, ya quitaba toda la resistencia, y el motor ya tiraba de la carga para arriba a toda velocidad. Cuando iba llegando, bueno, directamente lo paraba, entraban unas zapatas y frenaban la carga para que no se cayera, la trasladaban donde la tenía que trasladar, y luego al revés, ¿vale? Bajaba en primera o en segunda para ir reteniendo. También lo podía hacer mecánicamente con las zapatas, ¿no? Pero el motor también retenía devolviendo energía a la red. Ya lo veremos eso también, ¿eh? Bien. Este es el motor de rotor en cortocircuito. No tenemos acceso a él en motores de rotor en jaula. No existe esa posibilidad. El rendimiento, ya os lo comenté. El rendimiento es igual que en el transformador. El rendimiento de un motor es la potencia útil que me viene en la placa de características, partido por la potencia absorbida que también me viene en la placa de características. Lo que pasa que me viene de forma indirecta, como tensión por intensidad por coseno de phi y por raíz de 3. Raíz de 3, V por I por coseno de phi. Tengo una, saco la otra, divido y multiplico por 100. Rendimiento de la máquina. Ya está. Esta potencia de arriba siempre será más pequeña que la de abajo. ¿Dónde se va el exceso? ¿Dónde se va lo que falta? Pues ya lo comentamos. Pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro, lo comentamos ayer. Pérdidas mecánicas, ¿vale? Pérdidas en el cobre, básicamente en 3 sitios. Pérdidas en el cobre, del estator y del rotor. Pérdidas magnéticas, efecto histéresis y Foucault. Y hay una nueva con respecto al transformador, que es la pérdida mecánica en los cojinetes, porque la máquina no es perfecta, ¿vale? Hay rozamientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, rendimiento de la máquina igual que en el transformador, con esa pérdida nueva que teníamos. Vale. Métodos de arranque, muy rápidamente. Me quedan solo 5 o 6. Dice, la máquina síncrona podemos echarla a andar mediante un arranque directo. Esto es, conectándola directamente a la red. Pero tenemos
podemos tener dos problemas. Uno, bueno, dos problemas, tres, ¿no? Dice dos y luego pongo tres. Que no tengamos un par de arranque suficiente para mover la carga. Vale, solución. Motor de rotor bobinado y ya lo acabamos de ver. O variador de frecuencia. Dos, que la intensidad, que como vimos anteriormente crece bastante en el arranque, llegue a límites prohibidos. Os suena de los límites prohibidos y la instrucción 40 y no sé qué del reglamento, 47, ¿no? 1,3 por ser elevador, 1,25 por ser motor, pero hay unos límites en función de la potencia, para menos de un caballo 5 veces antes de terminal, pero no sé qué, hablo de memoria, no lo sé, está la tabla ahí, la manejasteis siene y siene de veces. Vale, pues así es. Hay límites prohibidos para la intensidad. Vale. Y tres, que las vibraciones producidas en un arranque directo sean inadmisibles mecánicamente. Bueno, esta es más rara, por eso puse dos aquí arriba. Pero puede ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir que se desestabilice, pues, por ejemplo, una cinta transportadora, pues va vibrando, va a tirones y puede ser que me tire la carga afuera o romper la cinta o mil cosas. Entonces, temas mecánicos, ¿vale? Existen dos formas de actuar sobre una máquina para solucionar estos problemas. Una forma sería actuando sobre la tensión del estator, acordaros, pérdida de par brutal al cuadrado, y otra forma sería actuando sobre la resistencia del rotor. Para eso necesito un motor especial, un motor de rotor bobinado. Claro, y aquí falta la buena, ¿no? Métele un variador de frecuencia y se te acabó el problema. Bueno, tendrás otros, el variador de frecuencia tiene su rendimiento, etcétera, etcétera, pero nada que ver ya. ¿Vale? Bien. Primero, actuando sobre la tensión del estator. Dice, bajando la tensión del estator consigo tener una E menor, con lo cual voy a demandar una corriente menor de la red. Normalmente el suministrador de energía eléctrica me dirá cuándo puedo consumir en las puntas de arranque, bueno, o el reglamento de baja tensión, ¿no? Entonces, cuatro formas de actuar sobre la tensión de red. Bueno, algunas ya las vimos. Fijaros, en este caso es arranque por resistencias estatóricas. Fijaros en el circuito, este no lo montamos en su día porque es que esto prácticamente no se usa. Al arrancar, arranco el contactor KL, el motor entra a tensión reducida porque parte de la tensión se la come las resistencias, los reástatos estos, las resistencias estas, con lo cual llega a tensión reducida al motor, el motor arranca como a medio gas, ya veis, arranca con un par reducido y luego le quito en dos pasos, aquí, en realidad aquí hay un grupo de resistencias y aquí me está pintando como dos pasos de resistencia, es como si tuviera dos valores aquí de resistencia, ¿vale? Primero uno, luego el otro. Y cuando el motor ya va lanzado, entonces cierro este contactor y entonces ahora se cortocircuitan las resistencias y el motor recibe la tensión nominal. Bueno, es una manera bruta de hacer un arranque estrella-triángulo, si os acordáis. Un arranque estrella-triángulo consistía en ¿qué? En conectar el motor mal para que recibiera menos tensión y cuando ya se iba lanzando, ya se había cogido una determinada velocidad, conectarlo bien, ¿vale? Para que consiguiera la tensión, potencia y régimen de vueltas nominal. Vale, pues esto hace lo mismo, pero con un equipo caro, unas resistencias que no son baratas porque son resistencias que tienen que soportar la intensidad que aguanta el motor, que se joden, que resulta que se pueden quemar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, no era un sistema, bueno, preferido. Eso sí, controlando el valor de las resistencias, puedes controlar cuánto limitas la corriente, ¿vale? Solo cambiando el valor de las resistencias. Vale, otra posibilidad, utilizar un autotransformador. Vale, con el autotransformador, o sea, es lo mismo que la resistencia, si os dais cuenta, conecto primero por aquí, ¿vale? Y el autotransformador, lo tengo en el valor que me dé la gana. Os recuerdo lo que era un autotransformador. Un autotransformador era básicamente una entrada, ¿vale? A la tensión nominal, y aquí la salida la ponía con un cursor, ¿vale? Bueno, en este caso no es un cursor, sino que tiene como varias salidas y yo la puedo conectar donde me dé la gana, ¿no? Entonces tengo más o menos tensión. Lo suyo, ¿qué sería? Lo suyo, pues sería coger un autotransformador, ponerlo al mínimo de tensión y luego ir girando, ¿no? Si fuera un autotransformador móvil, ir girando hasta que el cursor llegara aquí arriba. Y entonces le estaría dando la tensión, le estaría variando la tensión al motor de forma analógica, si queréis, ¿no? Le doy la mitad, luego un poco más, luego un poco más, luego un poco más, luego la nominal. Vale.
En la práctica lo que se hacía era conectar el autotransformador para que le diera la mitad de tensión, o 3/4 partes, o 1/4 de la tensión, ¿vale? Y una vez que ya eso está funcionando, entonces cierro el contactor de línea. O sea, primero cierro por aquí, ¿vale? Estos dos, y el motor arranca a tensión reducida. Fijaros que la gráfica es la misma que las resistencias de antes, ¿eh? Es la misma. Lo que pasa es que en los autotransformadores no hay pérdidas, y en las resistencias sí hay una pérdida de potencia, porque todas las resistencias tienen efecto Joule, R por I al cuadrado. Ese calor lo voy a perder en los arranques. En los transformadores no. Problema, los autotransformadores son elementos más caros que las resistencias todavía. Pero bueno, empleable. Bueno, opciones. Bien. El arranque estrella triángulo. ¿Qué decir de nuestro amigo el arranque estrella triángulo? Que no sepamos ya, ¿no? Pues nada, no me paro, ¿vale? Estrella, línea, y al cabo de un rato quito la estrella y pongo el triángulo. Conecto mal, consume menos, y luego ya conecto bien. Problemas, no pueden convivir la estrella y el triángulo, hay un cortocircuito, y procurar que siempre entre primero la estrella que la línea para proteger a este contactor que entre en vacío. Todo aquello que habíamos visto. ¿De acuerdo? Y por último, que esto no... Así como estos tres que acabamos de ver, tanto las resistencias como el autotransformador están fuera de juego, y el estrella triángulo se mantiene por economía, porque en realidad solo necesito 3 contactores y un tío que sepa hacerlo, ¿vale? Hay otro, y no digo que no se esté usando, pero tiene sus limitaciones. El estrella triángulo no regulo la tensión, si os dais cuenta. Primero le doy la tensión de fase y luego le doy la tensión de línea. Y entonces el motor se conecta mal y conecta bien. La diferencia es raíz de 3. No tengo regulación como con las resistencias y los autotransformadores. Ventaja, utilizo 3 contactores. Desventaja, no tengo posibilidad de calcular qué intensidad le va a pasar. La que sea en estrella y la que sea en triángulo. Bueno, en triángulo, acordaros que es la nominal. Pero sí se vende los arrancadores suaves o arrancadores estáticos. ¿Qué es eso? Básicamente, bueno, como veis aquí en el dibujo, básicamente va a ser un tiristor. La semana que viene veremos la electrónica de los tiristores, de los variadores de frecuencia, la electrónica que llevan dentro. Y entre ella vamos a ver un poco electrónica de potencia, vamos a ver lo que es un tiristor. ¿Para qué sirve un tiristor? Y un triac. Estos suelen llevar 2 tiristores en antiparalelo, lo que viene a ser un triac, más o menos. Un triac. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a recortar la tensión al motor. ¿Pero cómo se la recorto? Rápidamente os cuento. Si en vez de meterle toda la tensión, con un triac yo voy a poder cortarla. ¿Cómo? Quiero que le llegue poca tensión. Vale, pues no le doy tensión por aquí. Le doy aquí. No le doy tensión por aquí. Y le doy aquí. No, quiero que le llegue más tensión al motor. Vale, pues no le doy tensión por aquí. Le doy aquí. ¿Vale? No le doy tensión por aquí y le doy aquí. ¿Veis? Como la amarilla sí que le da más tensión al motor que el azul. ¿Vale? No, quiero que le des casi a tope. ¿Vale? Pues le doy con la verde. Casi le doy toda la tensión. ¿Entendéis? Voy moviendo esta línea a la izquierda o a la derecha. Problema o ventaja. El motor arranca de forma muy suave porque le estoy regulando la tensión. ¿Tengo un problema con el par? Pues sí, porque siempre que reduces la tensión vas a tener un problema con el par. No es nada nuevo. Estamos hablando de modificación o métodos de arranque variando la tensión del motor. Tienes el mismo problema que tenías con las resistencias, con el autotransformador y con el estrella triángulo. Lo mismo. Lo que pasa es que aquí haces una regulación más o menos fina y tú puedes decir cuánto tiempo quieres que tarde el motor en arrancar. ¿Vale? Es decir, tú puedes empezar aquí con un piquín aquí de nada y decirle que tarde 1 minuto en llegar aquí. Vale. Si no tengo prisa, porque es un ventilador o porque es un compresor que tiene que arrancar muy despacio y a mí me da igual que tarde 1 minuto o 2, pues eso no es el problema. Problema, si os dais cuenta estoy chopeando la señal. Chopearla quiere decir que la estoy cortando. Y en determinados momentos esta amarilla ya no tiene nada que ver con una senoidal. Y la azul, la amarilla. La verde, bueno, más o menos se parece. Pero la amarilla y la azul no se parecen en nada a una senoidal. Es decir, estoy introduciendo en el motor una señal para la que no fue diseñado. Él fue diseñado para una señal senoidal. Y le estoy metiendo una señal que no es senoidal. Consecuencia, el motor va a consumir
una intensidad de la red que no es senoidal. Y van a aparecer unas cosas que se llaman armónicos. Esto es más largo de explicar, nos tendremos que pelear con ellos en los años sucesivos. ¿Por qué? Porque de momento esto es un problema que tiene la industria, porque están chopeando señales a gran potencia en la industria. Y entonces tendrán que pelearse con ello en la industria. Pero nosotros ya lo tenemos en casa. Todos los cargadores de móvil, los cargadores del portátil, los cargadores de, yo qué sé, de las tablets, de no sé qué, son chopeadores, son señales que van troceadas. ¿Tiene alguna consecuencia? No, porque si os des cuenta, todo lo que acabo de decir tiene que ver con aparatos de potencia mínima. Son muy pocas la potencia que usan. Sin embargo, cuando el coche eléctrico se generalice, si es que esto se generaliza en esta tecnología, y aparezcan en los garajes un 10, 12, 15 coches eléctricos cargando por la noche, pues esos cargadores ya no son de baja potencia. ¿Entendéis? Ya no estamos hablando de cargar un portátil, estamos hablando de cargar un cacharro que mañana tiene que hacer 60 kilómetros. Es decir, 3 kilovatios, ¿no? O 4, o 5, depende. Entonces estoy chopeando la señal y empezaremos a tener problemas en los pisos, ¿vale? En las viviendas, no en los pisos, sino en las viviendas en general. Yo en la mía también lo tendré, si tengo un coche eléctrico, con los armónicos. ¿Qué producen los armónicos? Pues los armónicos, la consecuencia más probable es que si no tengo diferenciales superinmunizados, porque me haga saltos intempestivos, es decir, que de repente el diferencial salta. Bueno, lo cambiamos por un superinmunizado, valen un poquitín más de dinero, o bastante más, pero no sería el problema. El problema es que pueden producir calentamientos en otros consumidores, ¿vale? Otros consumidores que haya en la casa, pues calentamientos no deseados. No estoy atacando con la tensión nominal senoidal. Pero bueno, esto es otra guerra. En cualquier caso, existe el arrancador suave, ¿vale? Existe ese arrancador suave. Los tenemos ahí en el taller y los probaremos. Vale. ¿Qué más? Actuando sobre la resistencia del rotor. Vale, esto ya lo comenté al principio, pero no había imagen. Fijaros, es un motor especial que tiene un estator y un rotor. Esto no es un motor de jaula, ¿vale? Es un motor especial que tiene un rotor al que accedo. Y era lo que os comentaba antes, le pongo un conjunto de resistencias calculadas, no las que me dé la gana a mí. Entonces arranco con toda la resistencia, al cabo de un rato el operador que hace cerrar este contacto con la palanca, solo se queda esta resistencia, porque la otra la he cortocircuitado. Otro punto, puede tener 2 o 3 puntos, en este caso solo tiene 2 puntos, ¿no? Bueno, 3 puntos, porque sería toda la resistencia, los 2 tramos metidos, solo este o ninguno. Si cierro este, cortocircuito ahí. O sea, son 3 tramos. Y entonces ahí aparecen los 3 tramos en par y en intensidad. ¿Vale? Lo de arriba sería la intensidad, lo de abajo sería... Perdón, lo de arriba sería el par, lo de abajo sería la intensidad. ¿Vale? Bueno, bien. Motores especiales, actuando sobre la resistencia del rotor. Mirad, hay otra manera de actuar sobre la resistencia del rotor, aunque aquí lo pone como C, motor de doble jaula, que es utilizar, pues eso, precisamente, en vez de, os lo comenté al principio, en vez de utilizar una jaula de ardilla, utilizamos dos. Una va más afuera y otra va más adentro. Metida dentro de lo que es el bloque del rotor de la máquina, ¿eh? Son de distinta forma, como veis, una es cuadrada, la otra es redonda. La varilla, quiero decir. Esto es la sección de la varilla, que une los anillos. Y además no tienen la misma reluctancia magnética. Es decir, no se ven influenciadas por igual ante las corrientes que provienen del estator. Bueno, esto es más difícil de explicar, pero para que nos aclaremos, mirad, en el momento del arranque, bueno, bien explicado por aquí, ¿no? Y si no, en el texto que os dejé colgado. En el momento del arranque funciona la varilla interna, ¿vale? Tiene más resistencia y por lo tanto el motor arranca con más par. Y a medida que vamos acelerando, las frecuencias rotóricas, las frecuencias de las corrientes rotóricas van cambiando, desaparece la influencia de la varilla de adentro y aparece una influencia de la varilla de afuera con menos resistencia. Es decir, hay un arranque un poquitín más suave, ¿de acuerdo? Es más difícil de explicar, más tal, pero como no tenemos control sobre ello, es un motor de doble jaula y yo sobre él no tengo ningún control. Decido comprarlo porque me da una curva del par más interesante. Una vez que lo compré, pues comprado está, no puedo hacer nada con él. No es como el anterior, que sí que puedo decidir yo qué resistencias le pongo aquí, ¿vale? Entonces, existen los motores de doble jaula. En el cronograma del principio, en aquel tal, venían al lado de los motores de jaula. No sé si os acordáis. Bueno, no lo echéis en mucha
importancia porque no la tiene, ¿vale? O sea, es un motor raro, pero existe. Vale, aquí una comparativa, no me voy a poner a leerla entera porque la tenéis en la documentación, y os está comparando el arranque directo con el estrella triángulo, con el arranque con resistencias estatóricas, con autotransformador y con arranque rotórico. O sea, una mierda, ¿por qué? Porque aquí falta la comparativa con el que de verdad nos interesa, que es el motor con arranque por variador de frecuencia. Es que no hay color, ¿vale? Ya no tiene sentido hablar de la corriente inicial, la que te dé la gana. El par inicial, el que te dé la gana. Ventajas, todas. Hombre, el que te dé la gana. Tú ten en cuenta que si quieres poca corriente en el arranque y mucho par, lo que tienes que alargar es el tiempo. Lógicamente algo hay que pagar, ¿no? Porque si no sería el chollo del siglo. Compras un motor de un caballo y mueves una carga de 10 toneladas. No, eso no es así, ¿no? Pero hay un precio que pagar, es el tiempo. ¿No te importa el tiempo? ¿No te importa cuánto tarda en acelerar una cosa? Pues vas a tener la intensidad que te dé la gana con el par que te dé la gana. El par máximo del motor, claro, la intensidad máxima del motor. Pero vas a poder mover la carga que te dé la gana. Inconvenientes, claro que los tiene. Un variador de frecuencia tiene un rendimiento, es decir, no todo lo que le doy me lo devuelve en el motor. En ese paso, como todas las máquinas, hay un rendimiento, hay un precio que pagar. Y luego es electrónica, que si se jode, pues bueno, hay que sustituirla. Depende del variador con el que estemos trabajando, a lo mejor compensa sustituir el variador entero. Duración media del arranque, lo que tú quieras en un variador. Aplicaciones típicas, la que quieras. Aquí sí que hay unas aplicaciones típicas, la que quieras. Entonces, esta comparativa, bueno, la tenéis en la documentación, pero no es muy interesante. Era interesante antes, claro. Y se acabó el rollo. Vamos a ver, mirar. Repito, la documentación que tenemos en clase, esta que os puse por aquí, hay más cosas. Vaya. Hay más cosas. Yo también os invitaría, igual que ayer que visteis el vídeo, pues a echarle un vistacín a esto. Porque no os puse todo, no lo puse todo. Y de hecho, en algunas partes, ya veis que aquí sí que hay algunas cosas que sí vimos. Esto lo vimos muy por encima, si lo queréis leer, echarle un vistazo. ¿Vale? Pero luego hay cosas, como por ejemplo al final, ya os decía, que habla de motores monofásicos. Aquí se extiende bastante más en lo que es explicar el motor de doble jaula, ¿vale? Otro tipo de formas de ranuras, ¿no? En el rotor. O sea, la jaula no es una jaula con un circular, a veces tiene unas determinadas formas porque, bueno, se llaman motores de ranura profunda, ¿no? Entonces funciona una parte de la ranura, la otra no, ¿vale? ¿Veis cómo cambia aquí el tema? Bueno, la comparativa esta. Y sobre todo, nos está hablando de actuar sobre el motor. Pero claro, esto ya sería regulación de velocidad, que la dejé para el otro caso, ¿no? Os habla por aquí de cambiar el número de polos, lo que sería un motor Dalander. Motores Dalander, estrella doble estrella o triángulo doble estrella. Son motores en franca recesión, ¿eh? Quiero decir, nosotros tenemos allí uno y podemos hacer prácticas con él por lo que pudiera pasar, por lo que os pudierais encontrar por ahí, ¿no? Pero son motores en franca recesión. No tiene mucho sentido esto. Ahí está. En fin, ¿vale? Los frenados de contracorriente y las paradas de los motores lo vamos a hacer con el variador, con lo cual también todo esto me lo fumé, ¿vale? Y luego os habla un poco del motor asíncrono monofásico. Este sí que sería interesante pararnos un ratín, un día, a echarle un vistazo, ¿eh? Porque esto sí que sigue existiendo en algunos casos. Cada vez menos, pero sigue existiendo. Vale. Motores universales, motores de repulsión, bueno, algunos tal. Esta conexión me la preguntaban mucho cuando daba clase de aquella era CSI, planos o largos, no me acuerdo. Ahora es ArcelorMittal, ¿no? La fabricona de aquí de Gijón y de Avilés. Me lo preguntaban mucho los trabajadores, los que trabajaban allí. ¿Por qué? Porque fijaros, esta es la manera de convertir un motor trifásico en monofásico. No os voy a decir por qué, ¿no? Ya podéis imaginaros todos, ¿no? Porque tenían un motor trifásico en casa y cuando fueron a enchufarlo decían, ¿y ahora qué? Bueno, pues se puede, ¿vale? Hay una merma del 40 al 50% del par
y hay una merma del 15 al 20% de la potencia o más, ¿vale? Pero se puede, coges un motor de trifásico, le haces una conexión statement, esta conexión statement, con un condensador, o sea, generas la tercera fase artificialmente con un condensador y el motor funciona, ¿vale? Pero no me voy a parar en ello Y porque esto podrías, es... perdón, Alberto, Dime. perdona, ¿podrías conectar un motor trifásico en, en una vivienda que tiene, bueno, que tiene dos viviendas, tiene dos líneas? ¿Podrías combinar las líneas? A ver, en una Dos vivienda... contadores, entonces, bueno, sacas fases ahí de dos lados, ya no es solo de No, no, uno. no, 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 porque ahí lo que tienes son dos fases y un neutro. El neutro es común. Y tienes dos Ya, fases, no tienes tres. Hombre, ya. podría sacar de las dos fases, como ves, se puede hacer una conexión en triángulo o en estrella. Si tengo dos fases, lo normal es que haga la conexión en estrella. Depende del motor, ¿eh? Depende del Ujú. motor. Sin embargo, si tengo una fase y el neutro, lo normal es que haga la conexión en triángulo. Este motor sería en Vale. triángulo. Pero no conseguirías mayor rendimiento del motor. Cambia el valor del condensador, pero no conseguirías. A ver, la cuestión es muy fácil. Tú llegas a casa, la fase la metes por aquí, perdón, la fase la metes, bueno, en realidad daría un poco igual, pero a mí me gusta más meter la fase por aquí y con un condensador generar una fase virtual. Ujú. Sería en triángulo más bien. Con un condensador generar una fase virtual, aquí en triángulo. Y el neutro lo metes al otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre estas dos hay un desfase, pero claro, no hay 120 grados y entre estas dos no hay 120 grados. Entonces el motor no va redondo y hay pérdida de potencia y tal. Abajo nos dicen el valor del condensador que hay que poner. Vale. Pero si queréis eso lo miramos en su momento, hacemos una práctica y conectamos un motor monofásico allí con un Ujú. condensador, lo conectamos a la red trifásica para ver que funciona. Pero en realidad no vamos a ver nada porque el motor al estar en vacío va a girar perfecto. Claro. Esto el problema está cuando lo cargas, Ujú. ¿vale? Que no da la potencia nominal, ¿vale? Eh, Bueno, nada más, son características que tenéis por aquí y nada más. Vale, os propuse entonces un par de ejercicios. Bueno, un ejercicio, No puedes pasar, para que está todavía humo. Tranquila, hombre, tranquila. Joder, ¿para qué Tú ve asoma, vale. un par de ejercicios, mirad, os puse, a ver si carga, una placa de características, ¿vale? Y os pido que rellenéis cuál es la tensión si lo conecto en estrella, cuál es la tensión si lo conecto en triángulo, cuál es la corriente en estrella, en triángulo, la frecuencia, el coseno de phi, la velocidad, la potencia nominal, la velocidad, la potencia nominal y el índice de protección. Es leer de arriba, es buscarlo, ¿eh? No tiene mayor historia. Vale. Pregunta número 2. Un motor de 4 polos, ¿cuál es la velocidad de giro de los campos magnéticos del estátor? Es una formulilla que aparece por ahí. ¿Cuál es su velocidad de giro en el rotor? ¿No? ¿Se entiende? Si lo conecto, o sea, a 50 hercios, si el deslizamiento es del 4%. Ahora ya me está preguntando, esta está preguntando por la del estator, esta está preguntando por la velocidad de giro del rotor. Diciendo que hay una pérdida del 4%, ya os lo estoy diciendo yo. Hay una pérdida con respecto a la anterior de un 4%. Punto. Y tercera pregunta, ¿cuál sería la velocidad del rotor si bajamos a la frecuencia de 35 hercios, ya no lo alimentamos a 50, sino a 35, y se mantiene el deslizamiento? O sea, el deslizamiento sigue siendo del 4%. Vale, os dejo para que echéis un vistazo a la documentación y mirar a ver si me resolvéis esto. Y el último, muy sencillo. En el motor de la pregunta 1, el motor de esta placa, calcular el rendimiento. Acordaros, la potencia de salida me la dan, la potencia de entrada me la tengo que calcular. ¿Vale? Muy sencillo. Esto se hace en media hora, menos. ¿Vale? Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, qué raro. ¿Os dormisteis todos? Cago mi No, madre. hombre. No. Hola. Vaya rollo que vos solteo hoy, ¿eh, Javi? No, bien, bien. Bueno, y ayer, y antes de ayer.
No, antes de ayer no hemos solté ningún rollo. Vas en la línea, bien. La línea. Bien, hombre, bien, pero bueno, de todas maneras, viendo el vídeo y mirando los apuntes que das, más o menos se va cogiendo las cosas, ¿no? Bien, bien. Voy a parar esto.